Palacio Legislativo es un hermoso proyecto arquitectónico inaugurado en 1934. Hoy, con más de 90 años de existencia, este palacio, Patrimonio Cultural de la Nación, ha sido protagonista, testigo y hasta víctima de una sociedad en constante construcción y desarrollo. La fatiga de los materiales originales con los que fue creada esta hermosa construcción es notoria. Hoy, el Palacio Legislativo tiene heridas expuestas que deben ser sanadas, como si se tratara de un reflejo de nuestra historia, de nuestras diferencias, de nuestra sociedad. Cabe mencionar que el proyecto es de 1934 o fue inaugurado en el 34 porque se inició en el 29. El proyecto tiene 91 años, es un edificio histórico, aparte de que es un edificio patrimonial, también alberga las instalaciones del organismo legislativo, el área del hemiciclo parlamentario. Entonces el edificio tiene 91 años y durante esos 91 años no se había intervenido en ninguna de sus áreas. El proyecto tiene varias filtraciones en el área del hemiciclo y en varias de las oficinas de junta directiva. Por la temporalidad del edificio, por los años que han pasado, por todas las situaciones climáticas y todo el pasar de 91 años, pues las áreas se van deteriorando. Entonces, derivado de eso, se hace la propuesta de restauración, el cual ya lleva varios procesos, porque son 7 años aproximadamente lo que se ha venido en cuanto a la gestión del proyecto, las aprobaciones y luego las licitaciones. Se aprueba con esta última licitación para ya la restauración del proyecto. En este caso particular, quisiera acotar que el edificio básicamente es una mampostería de ladrillo, que lo que tiene al exterior es un forro de una fachaleta que se denomina de granito lavado. ¿Qué es lo que ha pasado en el proyecto? Que básicamente por no tener un adecuado mantenimiento, todas las sisas que existen entre cada una de las fachaletas han permitido el ingreso de humedad y como se puede apreciar en algunos sectores, ya ha habido desprendimiento de la fachada y ya se observan los elementos estructurales de acero que ya están totalmente corroídos y oxidados. Entonces, el proceso de esta fachada, tal como se ha indicado, primero vamos a inventariar qué es lo que está dañado, qué es lo que puede ser restaurado, qué es lo que debe liberarse y cómo haremos los procesos de consolidación de todos y cada uno de los elementos que componen dicha fachada. Y empezar a hacer los procesos de limpieza y empezar a evaluar todas las fachaletas pieza por pieza, clasificándolas por el daño que éstas ostentan. Igual todos los elementos decorativos como los dentículos, todo lo que son grietas y fisuras se van a evaluar para que esta intervención sea pegada a la planificación y especificaciones que fueron aprobados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Esta etapa, que por primera vez le toca vivir a este valiosísimo proyecto arquitectónico, es crucial para su sostenibilidad en el tiempo. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en el artículo 9 establece que los bienes culturales protegidos por esta ley no podrán ser objeto de alteración alguna, salvo en el caso de intervención debidamente autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, cuando se trate de bienes inmuebles declarados como Patrimonio Cultural de la Nación o que conforme un centro, conjunto o sitio histórico, será necesario además la autorización de la municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre. El proyecto se empezó en el año del 2017 con el levantamiento de planos de la fachada de la situación actual de ese entonces. El proyecto consistió en realizar el juego de planos de la intervención donde se plantea renglón por renglón con especificaciones técnicas el proceso de intervención. Este proceso, esta planificación se ingresa al Ministerio de Cultura para aprobación. Con la aprobación del Ministerio de Cultura se procede a realizar los permisos respectivos con el Ministerio de Ambiente, de Salud, con Red, para culminar con la licencia de construcción de la Municipalidad de Guatemala. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación deja claro que la alteración o intervención
es toda acción que se efectúe sobre un bien cultural cuya realización requiera procedimientos técnicos aceptados internacionalmente para conservarlos y protegerlos. Y el concepto de restauración lo define como el medio técnico de intervención a fin de mantener y transmitir al futuro el patrimonio cultural en toda su integridad. Guatemala es un país que, digamos, desde la época independiente hacia acá, tiene muchos edificios con características históricas que representan a diferentes etapas de la vida del país. Este edificio, que es de la época de los años 30, tal como lo decía la arquitecta Solórzano, representa parte de esta historia y de ahí estriba en lo importantísimo que es hacer los procesos de restauración para que nuestras futuras generaciones conozcan qué fue el quehacer no solo de nosotros como guatemaltecos, sino de cómo muchos de los elementos que se integraron a este edificio corresponden al desarrollo de la arquitectura de ese momento. Restaurar este edificio pues nos llena de satisfacción porque es algo, como decía la arquitecta Solórzano, es algo que es parte de la historia del país, de la historia de la administración, digamos, de nuestro país, y es por ello que es apasionante tratar de intervenir edificios de este tipo, porque con ellos estamos respetando no solo la historia, sino que estamos preservándola para las futuras generaciones. En lo que respecta al marco legal de protección, el Palacio Legislativo fue declarado Monumento Nacional mediante Decreto Gubernativo 3278 del 14 de junio de 1978 y adicionalmente fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, categoría A, del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala dentro de la nómina establecida en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes del 13 de agosto de 1998. Recordémonos que este edificio, por su categoría patrimonial A, es Patrimonio Cultural de la Nación y se tiene que hacer un proceso de intervención acorde a las especificaciones y planificación que fueron aprobados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Todos los procesos se cumplieron, se cuentan con todas las licencias. Ustedes pueden observar en la fachada, hay una manta donde está el nombre del proyecto y cuenta con el número de licencia. Ese es el número de licencia que extiende la Municipalidad de Guatemala. La Municipalidad de Guatemala brinda los permisos, sobre todo cuando son para una restauración, partiendo del permiso del Ministerio de Cultura. El arquitecto les mencionaba que había existido una planificación. Cuando se hace la planificación hay acompañamiento del Ministerio de Cultura. El arquitecto nos dio acompañamiento en varias ocasiones para comentarle qué tipo de actividades queríamos realizar nosotros, centrándonos únicamente en la restauración de la fachada, los techos y la losa del Palacio Legislativo, derivado de la gravedad de las filtraciones que ha existido. Los permisos están, nosotros podemos, de hecho están subidos en Guatecompras, y con la licencia ustedes pueden ver en la Municipalidad de Guatemala que se cumplieron con todos los requisitos establecidos. El proyecto comprende 3 fases: restauración de la fachada, la losa y los techos del Salón del Pueblo y del hemiciclo parlamentario.